Con su venia, diputada presidenta. Adelante, diputado. Es inaudito que en México ocupe uno de los primeros lugares en el mundo con una de las más altas tributaciones financieras, uno de los primeros lugares de países que cobran más impuestos a sus ciudadanos. Sobre todo, en los últimos 7 años, los mexicanos pagamos impuestos a diestra y siniestra, los cuales son propuestos e implementados por el gobierno actual. Hoy propongo desde la bancada de Acción Nacional una propuesta muy importante, lo cual reforma el artículo 9.3 de la ley del ISR, con el objeto de establecer de manera expresa que la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas estén totalmente exentas del pago de ISR, sin límite alguno, lo cual beneficiará a millones de trabajadores mexicanos. Las utilidades son derecho laboral, siendo un mecanismo de justicia distributiva y corresponsabilidad económica destinadas a alinear el esfuerzo productivo con los beneficios económicos, permitiendo que quienes contribuyen directamente al éxito de una empresa compartan también por parte de sus resultados positivos. Es por ello que alzo la voz a nombre de las y los trabajadores de nuestro país para pedir al gobierno actual se elimine el ISR en las utilidades de las empresas y lleguen esas utilidades limpias a los trabajadores y que beneficios económicos derivados de la actividad productiva que deban reflejarse de manera justa en la vida de los trabajadores. Desde esta tribuna le digo al gobierno actual que ya basta de afectar a los que menos tienen, a los trabajadores que son quienes sostienen la economía en todo el país, afectando gravemente la economía de millones de familias mexicanas, pero también afectan a los empleadores, a los empresarios. No se dan cuenta que es un círculo de afectación a la economía de nuestro país que no nos deja avanzar. Considero urgente exigir que esta reforma se analice, se discuta y se apruebe, que con ello se beneficien los bolsillos de nuestra gente, de nuestros ciudadanos. Los trabajadores pagan impuestos, los empresarios pagan impuestos. Eso es todo lo que nos quita el gobierno actual. Mientras que este gobierno de la Cuarta Transformación y sus aliados se rascan la panza, corrompen, cobran impuestos por mayor, una nación completa lucha contra la inflación que nos está acabando económicamente. Las utilidades no son un ingreso generado por la capacidad contributiva individual del trabajador, sino el derecho social que busca redistribuir la riqueza generada por la empresa. Actualmente, la Ley de Impuestos sobre la Renta, en su artículo 93, fracción 14, establece que la participación de los trabajadores en utilidades de la empresa se encuentra exenta del ISR únicamente por el equivalente a 15 días de salario mínimo, mientras que la fracción 15 del mismo artículo dispone que por excelente se deberá pagar impuesto correspondiente. Por ello propongo que, tratándose de la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, esta estará totalmente exenta del pago del impuesto sobre la renta sin limitación alguna, así como por el excedente de los ingresos a que se refiere este artículo, con excepción de la participación de los trabajadores en utilidades de las empresas, se pagará el impuesto en los términos de este título. Justo este tema de abuso en el cobro de impuestos excesivos lo retomaré en la discusión de la reforma de las 40 horas. En Acción Nacional queremos que sea una reforma que ayude a los empleados y a los empleadores. Si no hay empresas, no hay generación de empleo. Esta reforma laboral ya puse sobre la mesa en la Comisión de Trabajo que se elimine el pago del ISR y asistencia social a las empresas y así como también los empleados a partir de las 40 horas trabajadas. Ya basta de cobrar tantos impuestos, que es un dinero de todas y todos los mexicanos, porque el gobierno actual no tiene llenadera. Los empresarios pagamos que los trabajadores tengan seguridad social, para que tengan casa, para su retiro, impuestos sobre nómina, justo el ISR en las utilidades de las empresas, y así como también los trabajadores pagan sus propios impuestos, como el ISR, que es un dineral que lo recibe el gobierno actual. Los invito a que chequen su recibo de nómina para que vean cuánto dinero no está quitando y reteniendo el gobierno de la Cuarta Transformación a los empleados y a los empleadores en impuestos. Y no solo eso, también pagamos IVA en casi todas nuestras compras, el IEPS, ISAN,
predial, etcétera. En Acción Nacional apoyamos a los empleados y a los empleadores para avanzar, porque queremos tener mexicanas y mexicanos exitosos, productivos, emprendedores, empresarios que generen empleos, que la economía de México sea de las mejores del mundo. No más impuestos y retenciones al mayor. Mi discurso no termina aquí. Nos vemos en la discusión de la reforma de las 40 horas, porque las diputadas y los diputados de Acción Nacional defenderemos los derechos de la clase trabajadora de todo el país. Es cuanto, Presidenta.